Dolores, Muy buenas ¿te noches. acordás cómo estábamos hace una semana? ¿Hablábamos de qué? No me quiero... Hablábamos del juicio a Cristina. Sí, Hablábamos de la efectivamente. Corte. Sí. Hablábamos de un escenario que hoy ya no existe más. Exactamente. Ya el juicio sigue, no hablamos del juicio. Hablábamos de ¿y cómo van a estar cada uno? Bueno, lo cierto es que acá hay una cosa que podíamos sí prefigurar hace una semana. Espera, ¿Cuál es? ¿me dejás presentar el Dale. programa y seguimos? Esto es lo que tenemos. En Destino, el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández sacudió a todo el arco político. ¿Cuál será la gran batalla? La pelea por los del centro. El análisis de Claudio Jacqueline. Además, estudiamos el panorama electoral. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se perfilan los principales candidatos? En los tiempos modernos en que vivimos rodeados de tecnología, ¿cuál es el límite entre el buen uso y la dependencia? Hoy hablamos de tecnoadictos, los peligros detrás del uso excesivo de las pantallas. Y nos visita Silvia Lospenato para contarnos sus 10 verdades. ¿Entenderemos hoy un poco más hacia dónde vamos? Vos bien me decías, la semana pasada hablábamos de una realidad que parece quedada en el tiempo. Parece que fue hace muchísimo. Sí. Esta es la realidad. Es cierto que acá con Juan y con Mariel vamos a tener un poco el nuevo escenario o el que está transcurriendo. Ahora, lo cierto es que hace una semana hay algo que sí estaba y hay algo que se reafirmó esta semana, que es con lo que tienen a ninguno le alcanza. Digo, porque cierto es que a Cristina encabezaba las encuestas, era la que mejor posicionada estaba, el gobierno estaba complicado, pero a ninguno le alcanzaba. Hay alguien que dijo, ya lo advertí, ya lo sé, y tengo que cambiar. ¿Y tengo que cambiar para qué? Tengo que cambiar para ir a buscar por afuera de esta pecera en la que estoy, que era grande, era la más grande hasta ahora. Claro. Y fue Cristina, dijo, ampliemos esta pecera. Tomó un riesgo, tomó una decisión. Y claramente, en la elección de Alberto Fernández, ¿qué hizo? Se bajó su perfil, no el propio, porque sigue siendo la dueña. Pero en esa bajada de perfil, lo que hizo fue bajarse las aristas que más rechazos generaban, lo que más recordaba, lo más feo, lo más rechazado de su gobierno. Y lo subió Alberto, que representa ¿qué? El nestorismo, esa etapa construida de manera idílica, y Alberto ocupó bien ese espacio. ¿Y cómo lo ocupó? Pero, a ver, es absolutamente válido todo lo que estás transmitiendo, pero la gente, la sociedad en general, ¿tiene esta concepción? ¿Percibe esta imagen de Alberto Fernández? Mirá, lo cierto es que esta semana, Alberto, ¿qué hizo? Identificó esto. Está claro que el discurso del espacio más radical, del camporismo, de esa visión más crispada de Cristina, la bajó Alberto. Y la bajó porque entiende que hay una demanda que ese 50, 60 que no quería ni a uno ni al otro, hoy está planteando que es muy decisivo y que busca algo más moderado. ¿Y qué hizo Alberto? Hizo dos cosas que para mí son bien simbólicas, muy representativas de qué es lo que está haciendo. Por un lado, dice, yo cuido a la señora. La cuido porque me ocupo del lado judicial, digo que ella no tiene nada que ver y cuestiono a la justicia. Clarísimo, fidelidad garantizada. 2, reivindico el rol de Néstor y que yo pertenezco a Néstor. ¿Qué hizo? Se fue a Tierra Santa, se fue a Santa Cruz y recibió de manos de el nestorista número 1, el que creó la unidad básica donde Néstor empezó, Rudy Ulloa, el chofer de Néstor, que luego se convirtió en un empresario de medios, recibió el Néstor de Oro, una estatuilla de Néstor. De manera de que los símbolos están muy presentes. Pero, ¿qué hizo por el otro lado? Y por el otro lado, él empezó a tirar señales y a hacer guiño a Lavagna. Nielsen es el hombre. No lo puso a Matías Culfas, que ya había estado, sí, y que es un tipo bastante moderado respecto de otros que estuvieron en el ámbito económico, pero lo elevó a un hombre ya de otra generación, además, como un hombre que además negoció la deuda, que tiene vínculos en el mundo, que fue embajador, como Guillermo Nielsen. Y después le tiró un centro a cada uno de los de Alternativa Federal a ver cuánto la pueden desarmar, porque tienen claro que en ese lugar pueden restarle votos a Sergio Massa y a Roberto Lavagna. Traten de no armar, muchachos, que acá estoy yo y siempre estuvimos juntos, en definitiva. A ver, y acá le pregunto a Mariel, esto que vos planteás es tal cual. Ahora, me resuena Massa.
Me resuena a Massa como la figura casi como el escorpión, ¿no? ¿En qué momento va a meter la cola y para dónde? ¿Y por qué planteo esto? Porque también uno podría analizar que la elección de Alberto Fernández podría ser un enorme guiño para Sergio Massa y decir, mira, ponemos a este hombre que te garantiza a vos cierta fidelidad, que sabés que tenés los mismos códigos, que hicieron campaña juntos, que proyectaron un espacio juntos, y acá estamos. ¿Esto puede ser así? ¿O Sergio Massa realmente está en este momento viviendo como su clímax de vedetismo y dice, no me caso con nadie? Mira, lo que sí es cierto, como decíamos al principio, nada nos sorprende, ¿no? Entonces creo que hoy ya nos sorprendería si Massa juega en un lugar o juega en otro. O sea, siendo un poco el fundador de Alternativa Federal, hoy parecería que podría cambiar en pos de lo que sería un peronismo unido a una alianza con Cristina. La verdad es que no lo sabemos. Pero no vos sentís que es más factible que él pueda mantener y sostener Alternativa Federal que cambiarse a un proyecto con Alberto Fernández? ¿Con Fernández? No sé por qué me da la sensación que todo lo contrario, pero vos sos la especialista. No, a ver, es que la racionalidad de cada uno después queda en cada uno. Entonces, ¿uno qué puede decir? Yo digo, bueno, los votos de Sergio Massa evidentemente son unos votos que de alguna manera son más cerca del peronismo, pero también es cierto que la última elección que ganó de forma contundente Sergio Massa fue la elección que le puso el freno a la Cristina eterna, de alguna manera, porque fue la elección del 2013, donde era, si gana Martín Insaurralde, que en ese momento representaba a Cristina, vamos por todo y vamos por la Cristina eterna. Bueno, en ese momento Massa le puso un freno. Con el aporte de Narváez y Macri. El aporte de Narváez y Macri. No es menor. Que el aporte, entonces, si uno lo mirara fríamente, diría, bueno, no, está más cerca de estar en el otro lado, en lo que empezó a armar, ¿no? Que era Alternativa Federal, que con Cristina. Pero siguen quedando dudas. Porque, bueno, las tentaciones son grandes. Ahora, yo creo que... ¿Las tentaciones son grandes por qué, Mariel? Las tentaciones son grandes porque hoy mide mucho más Cristina de lo que mide Alternativa Federal. Entonces, pero en términos personales, él estaría por ahí incómodo en la posición que se le ofrece, ¿no? Yo te diría que en términos personales tiene más que ver con su posicionamiento. O sea, Sergio Massa siempre fue muy cuestionado por este tema, que muchos otros lo han hecho, ¿no? De cambiar de espacio y demás, pero en su digamos, en su posicionamiento pesa algo muy fuerte con respecto al oportunismo. Si va con Cristina y le sale bien, podría ser, no sé, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Ahora, si no le sale bien, no le sale bien, no vuelve más, porque digamos, de ese oportunismo, de haber sido el que le puso el freno, de haber sido el creador de Alternativa o uno de los fundadores de Alternativa Federal, hay que ver, tiene 40 y pocos años, ¿no? Nunca dejó de jugar. Nunca dejó de jugar. Ese es el punto. Y ahí me parece que además hay otras dos dimensiones que tiene Sergio Massa. Uno es cuál es su base de sustentación y cuál es su territorio, y cuida, por un lado, su figura, que excede su territorio, pero si no tiene territorio y si lo pierde, empieza a desfigurarse su lugar de sostén. Entonces, tiene doble problema. Pero también en el kirchnerismo le succionan ese territorio que tiene. Por ese es el problema que tiene. Entonces, me parece que en posicionamiento a largo plazo, tal vez es mucho mejor la alternativa de Alternativa Federal. Ahora, la tentación también, bueno, ya nos vamos a meter con ¿no? Schiaretti, con Lavagna, porque también ahí hay toda una situación de aparente incomodidad. Juan, Fernández, ¿cambió la intención de voto? Bueno, teníamos una hipótesis la semana pasada antes de medir, habíamos hecho un zoom dentro de los indecisos, dentro de los votantes de Alternativa Federal, y nos detuvimos ahí en el interior de ese segmento a ver cuáles eran las imágenes y las predisposiciones al voto de los diferentes candidatos, y veíamos que Cristina era una de las dirigentes peor evaluadas en esos dos segmentos, ¿no? Bien. Votantes de Alternativa Federal e indecisos. Ahora, volvimos a medir. Tenemos un corte de 2.000 casos de esta última encuesta que realizamos, y lo que vemos es que no hay grandes cambios en la intención de voto. Vemos un escenario bastante similar a el que teníamos la semana pasada. Sí. Este es un escenario paso. Sí, es un escenario paso. Sí, de hecho Felipe Solá y Agustín Rossi ya están afuera. Ya se bajaron. Y vemos 29% para Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, el mismo espacio, digamos, que estaba
dando Cristina originariamente. ¿Se emparejaron los candidatos de Alternativa Federal? ¿Parecía o...? Yo lo veo bastante estático en ese punto. Siempre la Baña está dos o tres puntos arriba de Massa. Sí. Massa, ese sería el caudal propio de Massa, y es interesante verlo de esta manera en un escenario paso, porque es lo que él se podría, desde mi punto de vista, entre comillas, llevar a esta alianza potencial con el kirchnerismo. Cuando vos medís espacio y candidatos. Medimos directamente todo el set de candidatos y especificamos a qué espacio estarían siendo pero no medís espacio, no medís marca. Marca, no, independiente no estamos haciendo ese ejercicio. ¿Por qué con estos números y con estos valores parece que Massa dirige la batuta? Massa es el que tiene el posicionamiento más ambiguo. Y eso de algún modo... en este momento le da poder. Sí, pero al mismo tiempo le está restando apoyo, voto firme. Desde mi punto de vista, ese 6% que hoy estaría mostrando a nivel nacional, si uno mira al interior de ese segmento y ve qué figura genera más rechazo, si por ejemplo Macri o Cristina, y te diría que estamos en un 50-50. Claro. No creo... a modo de suposición o hipótesis, que pueda llevarse más que ese caudal, aunque sí sería un candidato potente en Provincia de Buenos Aires, porque creo que en el posicionamiento que pretende construir con Alberto Fernández de moderación, sería un candidato del peronismo más tradicional frente a un Axel Kicillof, por ejemplo. Claro. Ahora hay un detalle que me parece interesante, ¿no? Si uno mira, el tercero en discordia es el señor indeciso. Porque, digo, es un número altísimo, casi la cuarta parte del electorado dice no sé. Es que vos fíjate, si los candidatos dicen no sé, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Bueno, si los candidatos no saben si están desde la humildad más absoluta, se lo planteaba Claudio la semana pasada, es decir, quien construye esta campaña electoral de los diferentes espacios, hay algo que nos estamos perdiendo o nos quedamos en el tiempo en el análisis político, porque ¿hay algo peor que no saber qué es lo que viene para aquel que tiene que conformar una idea, tiene que elegir una persona, tiene que amigarse, tiene que enamorarse de un proyecto? ¿Este escenario? Pero fíjate que además a esto, el 23, vos tenés que sumarle los 18, que no son ni de uno ni del otro, más los 5. Es decir, estás estás en 46%, que no está con ninguno de los dos. Es un número elevadísimo. Sí, nosotros mes a mes hacemos preguntas que no tienen que ver con candidatos, sino con preguntarle el agrado de escenarios potenciales. Claro. ¿No? Y tenemos que cerca del 40% de nuestros encuestados, mes a mes, y en una tendencia creciente, el escenario deseado sería que gane un nuevo espacio que no sea ni kirchnerista ni la continuidad de Cambiemos. Y ahí explica un poco ese 23 más ese 18 que vemos ahí. Pero todavía no encuentran un emergente que logre... A ver, la pregunta que nos hacemos todos es, estos tres hombres, junto a Pichetto, junto a Schiaretti, que ahora apareció en escena porque hasta ahora no digamos, se sabía que estaba, pero que no había tomado protagonismo público, ¿lograrán una alternativa? El tema también es que me parece que hay oferta y demanda, pero no hay como un match entre oferta y demanda. Y tiene mucho que ver también con los egos de los candidatos. Y por eso creo que también Cristina, o probablemente no haya sido el motivo, pero lo pone en esos términos, esto de decir, bueno, yo hasta respondo en eso, ¿no? Me adecuo hasta en eso, dejo mi ego de lado, no quiero ser primera, voy por sumar y no por dividir, y los deja un poco en evidencia, ¿no? Al resto, que de alguna manera, vos fíjate, La Baña plantea la necesidad de no ir a una interna. Y Massa, que tiene 2 puntos menos, de acuerdo a la encuesta de Juan, dice, a ver, ¿por qué no voy a ir a interna si medimos casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, me parece que ese match de la oferta y la demanda no se da porque la gente está pidiendo un acto de grandeza. Y me parece que los candidatos de alguna manera están mirando mucho aspiraciones personales. No están respondiendo a esto. No están respondiendo a esto, ¿no? Obvio. A mí me impacta mucho esta situación. Creo que en ese punto, en el del match entre oferta y demanda, que está claro que Cristina hizo el primer gesto y dijo, bueno, yo me estoy adecuando a la demanda, todavía los demás no tienen muy claro ese problema que hay
porque es más fácil para Cristina. Cristina decide sola, Cristina es dueña. Los demás tienen un espacio que es mucho más heterogéneo, en el que no son dueños de los votos, y tienen un doble problema, que es reafirmar su figura y reafirmar identidad de ese espacio sin desperfilarlo. Entonces, ¿cómo cambias? ¿Cómo haces que sea más flexible, más amplio? Sobre todo si no construiste esa amplitud en lo que tenés atrás. Y ese me parece que es el gran dilema. Sabemos que, por supuesto, desde lo que uno expresa, cuanto mayor diversidad está buenísimo, pero desde lo interno sabemos que eso no funciona en un espacio político. Y se vio y también se puso en evidencia con estos encuentros del propio Macri con Schiaretti, con Urtubey y con Pichetto, que le pusieron los pelos de punta tanto a Lavagna como a Massa y reaccionaron de esa manera casi instintivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a eso? Bueno, en eso se asienta Marcos Peña para seguir sosteniendo, no cambiemos. ¿Por qué? Porque si mi problema, en definitiva, es la economía, y este es lo que estamos viendo en todos lados, bueno, yo confío en que esto por lo menos pare, encuentre piso. Y si encuentro piso, ¿por qué me voy a desperfilar? Y este es el planteo que hace Marcos. A ver, tenemos otro escenario. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Juan mide que primer escenario... Este escenario es con Massa como candidato. Perfecto. Este espacio es de Alternativa Federal. Si recuerdan, en la imagen anterior teníamos 18% de los 3 candidatos sumados. En este caso, Massa absorbería el 10%. O sea, Massa solo, ¿querés decir? Massa solo. Y la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el 31% de los votos. Un escenario idéntico al que medíamos en abril con Cristina sola. 31, Mauricio Macri 26, 27, según la medición, lo tenemos ubicado de una forma bastante estática también en ese lugar, en este mismo escenario, y entonces un 25% de indecisos. En este sentido, nosotros no vemos que haya habido un cambio. Ahora les hago la pregunta a los dos. Este 10% en un escenario de balotaje, obviamente, ¿se van todos a la fórmula Fernández-Fernández? ¿Cómo se distribuye? Esta es la gran pregunta. El voto de Massa, básicamente, en ese escenario de balotaje, en donde se elige, se opta más que elegir por el candidato que muchas veces al cual le tengo menor rechazo, migra mayoritariamente a ese lugar. Pero los indecisos, que son en su gran mayoría votantes, cerca de un 35% de los indecisos actuales son votantes que cambiamos en el 2017. Que Cambiemos perdió, Cambiemos sacó el 42% de los votos en 2017. También hay algo que es cómo cambian las expectativas. En el 2015, los votantes de Massa, el 80% decía que la segunda vuelta iba a votar por Scioli. Cuando la distancia se achica y de alguna manera se genera la expectativa de que Cambiemos ganaba, una semana después, el 80% decía que votaba por Macri. Está bien, era el voto más lábil, el voto menos decidido, el voto más indeciso, lo que vos quieras. Pero que hay una cuota de exitismo, ¿querés decir? De cambio de expectativas. En un momento determinado, la gente dijo, no, es para acá. Y bueno, y una semana antes decían que se iban en el 80% con Scioli, y una semana después, cuando Macri parecía que ganaba, el 80% decía. Entonces, a veces, por eso también esto de plantear eventuales escenarios de balotaje muestra esta dificultad. Primero, que es noviembre, o sea que no sabemos mayo qué va a terminar pasando, noviembre muchísimo menos. Pero además, un dato cambia las expectativas. ¿Qué va a pasar si después de la elección de la provincia, después de la primera vuelta, donde se define de alguna manera en la elección de octubre quién va a ganar la provincia de Buenos Aires? Va a cambiar las expectativas para un lado o para el otro. Si gana Vidal o si no gana, o si gana el candidato. Mariel, y además a eso tenés que sumarle que hay 2 instancias, porque es primera vuelta y paso. Y paso termina funcionando en gran medida como un reordenador de la oferta. Del voto estratégico. Y el voto estratégico. Entonces, decime si en la paso pasa, supera el piso. José Luis Esper, por ejemplo, llega a jugar, y si llega a jugar, sus votantes, cuando miren el escenario cómo queda, que a lo mejor, supongamos, un escenario posible, que Cristina esté cerca de ganar en primera vuelta, por más o por menos, ¿qué hace ese votante? ¿Qué hace el votante de Massa si ve un escenario, o el de Lavagna? Digo, ¿cómo van a distribuirse? ¿Van a apostar a que termine todo en primera vuelta?
eso también opera como un decisor muy relevante. Y creo que el voto estratégico en esta oportunidad va a ser importante porque la gente no está eligiendo a alguien, está votando a alguien para que no gane el otro. Entonces, en ese contexto, el voto estratégico es mucho más amplio. Si vos votás a un candidato porque te gusta, bueno, lo votás indefectiblemente. Que los argentinos seguimos sin votar proyecto. Y sí, si uno evalúa la imagen positiva de los dirigentes, solamente María Eugenia Vidal tiene más del 50%. O sea, todos los políticos y potenciales candidatos que estamos evaluando tienen más imagen, más rechazo que afinidad. Entonces ahí volvemos a ver ese escenario del voto táctico, ¿no? Que en 2015, queremos un ejemplo, tenemos 2015, cómo se creía que Scioli ganaba en primera vuelta, ahí migraron muchos votos a Cambiemos, y después el efecto del triunfo de Vidal fue determinante para el balotaje. Claro. Bueno, acá tenemos escenario balotaje 1 con Fernández, Cambiemos, y lo pone a Mauricio Macri un poco por arriba. Sí, nosotros la teníamos a Cristina por arriba hace un mes, 3 puntos por arriba. Seguimos teniendo un 17% de indecisos, que esa es la gran incógnita, pero hoy lo tenemos a Macri ubicado 43%. O sea que ahí sí hubo una modificación. Sí, ahí sí hubo una modificación. Nosotros vimos también cierta mejora en la imagen personal de Macri en el último mes y una leve mejora en lo que es gestión, y eso también tiene que ver el efecto de la quietud del dólar, ¿no? ¿Y la imagen responde a eso también, ustedes piensan? Y hoy hay una variable que correlaciona bastante con la gestión del gobierno, una situación de crisis económica. Si la sensación de la opinión pública es que el gobierno no controla el dólar como primera variable, se derrumba la gestión. O sea, la recuperación de la gestión parte de una base muy baja que tiene el gobierno. Punto número 2, la inflación. Y en un escenario ideal para el gobierno, de cara a las elecciones, poder adquisitivo. Si hay cierta mejora hacia octubre, ellos pueden llegar a aspirar a otro escenario. Pero hoy en día vemos un escenario de mucha paridad. A ver, ahora, fíjate, Claudio, ¿vos te acordás punto... de esta declaración que recibimos hace un mes o 2 meses de un funcionario de Cambiemos muy, muy importante que nos dijo, si no hay corrida, ganamos, bueno, si hay corrida, perdemos? Pero fíjate que además se da una paradoja. Esta semana, esta idea de que la moderación paga hizo que el dólar se mantuviera estable después de que se conociera lo que suponemos es la fórmula de Unidad Ciudadana o como se vaya a llamar. Y el dólar se mantuvo estable, es decir, pareció darle una ayuda. Con lo cual uno lo que empieza a ver también es que el escenario del 89, donde había un Menem que ponía en riesgo de prender fuego el país, no es viable, no es más viable, y nadie cree que eso sea posible. De hecho, tuvo que elegir a alguien que lo que diera en un sentido de moderación, y que además él elogia a quienes en su momento trataron de llevar normalidad, alguna normalidad, en las variables económicas como Lavagna y como Nielsen. Por lo tanto, resulta también paradójico. Al final, ¿Cristina lo ayudó? A ver, teníamos la imagen del otro escenario de balotaje, pero yo les quiero preguntar a ustedes si ven posible, factible, dentro de esto que estamos viendo, la posibilidad de que María Eugenia Vidal no vaya por la provincia y que vaya finalmente como candidata a presidente o vicepresidente. Yo creo que sería una decisión que, si uno lo evalúa en términos de imagen de dirigentes, que le garantizaría en algún punto un triunfo en una potencial balotaje de una forma mucho más clara frente a la fórmula opositora. Pero en términos políticos también mostraría, sería como aceptar que un presidente en ejercicio con posibilidades de ser reelecto, no presentarse a la reelección sería como aceptar un fracaso en su gobierno, ¿no es cierto? ¿No podría ser leído de la misma manera que se lee Cristina? Dice, bueno, no tengo garantizado el triunfo, me corro, busco una alianza, busco una persona que pueda provocar en la gente cierta tranquilidad, moderación, en función de también los mercados externos, etcétera. Sí, lo que pasa es que también depende cómo se plantee, ¿no? Cristina lo hace en un momento de fortaleza, donde las encuestas lo mostraban ganando. Mauricio Macri dijo muchas veces que él era el candidato, que Vidal iba a la provincia. Entonces, yo creo que la única manera de mostrarlo, de no mostrarlo como una pérdida y como una situación de debilidad, es como una reconversión del espacio, o sea, hacer algo disruptivo de alguna manera, que cambie totalmente el escenario. Por ejemplo, ¿qué se imaginan? Mirá, para mí hay un punto que es interesante mirarlo desde esta perspectiva. Si querés, Cristina lo pone a Alberto con la ilusión o el sueño de ganar en primera vuelta. Y Macri la pondría a Vidal para no perder en primera vuelta.
Entonces, es un escenario que te muestra que la fragilidad del gobierno, de quien además tiene que controlar una cantidad de variables extraelectorales. Que es quien tiene que cocinar las papas en este momento, exactamente, ¿no? Que es muy diferente. Asume esa cuota de debilidad. O sea, asume que, y es posible que pierda en primera vuelta. Y entonces, y tengo este escenario, entonces yo salgo a jugar una ficha que no pensaba jugar. Y tengo que rearmar toda mi estructura. Bueno, tiene un alto nivel de riesgo. Hablamos de Schiaretti y Urtubey, que pareciera pertenecen como a un subespacio dentro de la alternativa federal, o por lo menos son más tranquilos o se muestran más serenos. Los que están, los que nadie duda que están. Son los que están, ¿no? Pero a ver, ¿están o podrían también pegar el salto eventualmente? Hoy están. Hoy están dentro de Alternativa Federal. Hoy no hay duda. Hoy están y están jugando ahí. Digo, sí. Estuve anoche con un Urtubey y es el más jugado de todos a lo que trata de armar Schiaretti. Digo, y tiene razonabilidad, porque tiene razonabilidad cuál es su voto, de dónde proviene, qué perspectivas tiene. Si se desarmara todo lo que hay, bueno, y se rearmara de vuelta. Ahora, les planteo un escenario. Si Labaña realmente se acomoda, Massa se va con el kirchnerismo, Labaña se acomoda y dice, bueno, yo quiero esto, no quiero paso, tengo este proyecto de gobierno, quiero que me sigan, y si no me sigan, bienvenido sea, yo sigo por este lado. ¿No existe la posibilidad de que Urtubey se vea seducido como candidato a vicepresidente de Macri? La verdad que todos los escenarios están abiertos. Yo no creo, ¿no? La verdad, porque... ¿No? Pero la verdad que tampoco... Creo que todas las bolillas están en el bolillero. La pregunta es ¿qué te suma? Entonces, claro, el tema es ¿qué suma? ¿Qué te suma? Porque son proyectos de largo plazo. Entonces me parece que eso afecta mucho el posicionamiento. Después se termina pagando. O sea, que después está la carrera política. Pero mostrarlos uno al lado del otro. ¿Es el peronista más equiparable? Más macrista. Por supuesto. Digo, es más, hay jugadores en el Club Newman que se llaman Urtubey, que son los sobrinos de Juan Manuel. Claro. Digo, si querés algo más. Sí. ¿Decís? Sí, yo creo que no le aportaría nada distinto a lo que ya tiene Cambiemos. Macri, precisamente. Creo que quizás sumaría mucho más algún radical, sumaría mucho más una figura más progresista. Y Lustó puede llegar a aportarle otro matiz, pero no creo que no lo veo tampoco en ese lugar. Creo que quizás la parábola que podrían llegar a hacer como para explicar una salida de Macri producto de los reclamos de los radicales, sobre todo, y de abrir el espacio, sería, yo me imagino, una PASO en donde pueda estar Vidal, donde pueda estar... Bueno, hoy el rum era Vidal-Lustó, ¿no? O sea, esa era la fórmula que... Todos los días nos desayunamos con algo nuevo. Mira, todos tienen la fórmula de la Coca-Cola, pero la verdad que la Coca-Cola nadie la tiene. Bueno, en instantes la tenemos a Silvia Lospenato, que seguramente debe tener información interna sobre todo este lío que está pasando. En 10 segundos, a los tres les pregunto si en los próximos días, antes del 25 de junio, podemos tener alguna sorpresa como la que tuvimos el día sábado. Antes del 22, del cierre de listas. Del 22. ¿Tendremos? ¿Mariel? Muy probablemente. ¿Sí? Sí. Hoy, lo que tenemos hoy, está claro que no va a ser lo que vamos al 22 de mayo, el 22 de junio. El viernes pasado yo no hubiese dicho que Alberto fuera candidato a presidente, así que... Todo puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, la sensación que tenemos es que todo puede pasar. Gracias a los tres, un placer. Tenemos que hacer rápidamente la pausa y enseguida Silvia Lospenato en 10 a las 10. No se lo pierdan.